¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de Integra Te Acompaña, donde junto a una especialista conversaremos sobre las emociones que se generan en las diferentes situaciones de estrés que se acrecientan, por supuesto, en esta época de crisis global. En la cápsula informativa de hoy ahondaremos sobre las dificultades en el ámbito del pensamiento que pueden aparecer en las personas que están pasando por una situación de alto estrés y exigencia, como son las dificultades para tomar las decisiones, la falta de concentración y también la negación. Para profundizar este tema le damos la bienvenida a Carolina Gaete. Ella es diplomada en Buen Trato y Protección de Derechos en la Primera Infancia y también diplomada en Niñez y Políticas Públicas. Además, es psicóloga del Departamento de Protección de Derechos de la Fundación Integra, institución con 30 años de experiencia impartiendo educación parvularia en todo Chile. Carolina, bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y por la invitación para hablar sobre este tema y sobre algunos elementos en que quizás muchos y muchas nos vamos a sentir identificados también en la situación que estamos viviendo en nuestro país. Carolina, entonces, según entendemos, la respuesta al estrés demasiado intenso puede interferir con las relaciones en las tareas intelectuales. ¿Cuáles son entonces los síntomas más graves que pueden aparecer? Bueno, la gravedad de estos síntomas hay que tomarla en referencia al momento de aparición y de mantención de estos síntomas y también a la intensidad. No obstante, que en todo se puede identificar la misma gravedad, de todas maneras son importantes de atender. Y entre estos principales indicadores encontramos problemas de memoria, dificultades para concentrarse, un pensamiento que tiende a ser más oscuro, más negativo también, un pensamiento que genera una especie de visión de túnel, así como más negativo, estamos viendo todo más oscuro. Se pierde un poco la capacidad de soñar en proyectos que sean muy vitales, muy vitalizantes también. Y hay también la aparición de pensamientos de los que parece que no podemos descolgarnos. Son ideas que son molestas, que nos generan preocupación, nos generan ansiedad. Sin embargo, igual estas ideas, aunque queramos desecharlas, parecen colarse en nuestro día a día. Eso es lo que llamamos pensamiento intrusivo. Eso también habla de una situación de estrés que están viviendo los sujetos. Y por último, señalar también este sentido de hipervigilancia. Esto implica que estamos más atentos. En situaciones en que nos sentimos amenazados, todos nuestros sentidos se ponen en alerta. Yo diría que esos son algunas de los indicadores más importantes que aparecen en el pensamiento en situaciones de estrés y que resultan importantes de considerar y muy molestas también, son muy inquietantes y generan mayor ansiedad y angustia también. Dentro de estos indicadores que tú mencionabas aparecen los despistes o la pérdida de concentración, que muchas veces suelen ser algo cotidiano en las personas. Sin embargo, ¿en qué situación deben ser tomadas en mayor consideración y ya directamente consultar a algún especialista? Sí, retomando un poco lo que decía anteriormente, tiene que ver con la aparición, con la situación que genera este síntoma, con el tiempo en que se mantiene también este síntoma y sobre todo reconocer si estos despistes, estas faltas de memoria están afectando mi bienestar. Es decir, todos tenemos alguna dificultad para recordar ciertos eventos. Cuando estamos en situaciones de estrés también ocurre. Hay que diferenciar también, yo creo que es importante hacerlo, que nosotros como seres humanos tenemos capacidad para responder al estrés. Estamos armados para hacerlo. Lo que pasa es que cuando ese estrés es sostenido en el tiempo, se está acabando la batería de recursos que tenemos. Y entonces ahí empiezan a aparecer estos síntomas que son más complicados de manejar. Cuando ocurren estos despistes y me hacen sentir que he perdido el control, que no me hacen sentir seguro, generan una sensación de malestar y yo creo que ahí es importante considerar una opinión profesional. Junto con esto, también señalar que algunos de estos despistes pueden ponernos en situaciones de riesgo.
es lo que llamamos también un síntoma que se devuelve también un indicador de disfuncionalidad. Por ejemplo, el que se me quede encendido el gas de la cocina o que no me doy cuenta de alguna situación de riesgo, son despistes, pero si empiezan a pasar con frecuencia y si tienen esa intensidad y me ponen en una situación de riesgo, claramente que está afectando mi bienestar. Hoy día puede ser más difícil consultar presencialmente también a un médico, pero si hay algo que está alarmando, bien vale la pena comunicarse con algún profesional de la salud. Y el teléfono es el 600-360-7777. Se lo dejamos a quienes nos escuchan porque puede ser también una ayuda. Sí, bastante interesante lo que tú mencionabas y también ese aporte referente a este número telefónico de Salud Responde. Abordando todo este tema, ¿cómo afecta el propio estrés en el aprendizaje que pueden tener los niños y también en los propios adultos? Hoy día estamos todos sometidos a aprender de esta situación, todos. Es una experiencia de aprendizaje también, el cómo nos relacionamos, cómo nos cuidamos, cómo manejamos la ansiedad. Además de eso, muchos niños, niñas, adolescentes, jóvenes que también están en institutos profesionales, universidades, están asumiendo desde sus casas la tarea de aprender. Es decir, vale la pena considerar que hay condiciones que hoy día se han puesto en pausa, las mejores condiciones para el aprendizaje. Nosotros aprendemos cuando nos sentimos seguros. Cuando yo siento que además ese aprendizaje que voy a tener se da en un ambiente cálido. Hoy día no estamos tan seguros. O sea, la pandemia pone una amenaza a la existencia, a la consideración de límites que tenemos como seres humanos. Hay situaciones de estrés que se viven también al interior de las familias a propósito del encierro, de dejar de ver a los familiares, a los amigos. Son todas condiciones que pueden afectar el bienestar emocional. Para que yo pueda aprender, tengo que sentirme seguro, sin temor. Sentir que además yo tengo la capacidad de controlar la información que está ingresando. Y además que estas condiciones de bienestar se puedan aumentar. Por lo tanto, parece importante que podamos ajustar las expectativas que tenemos respecto a los aprendizajes que se dan en un contexto que no es el contexto del COVID-19. Estamos conversando con la psicóloga del Departamento de Protección de Derechos de la Fundación Integra, Carolina Gaete, sobre los problemas cognitivos que pueden aparecer en las personas que están pasando por una situación de alto estrés o exigencia, o sea, dificultades en el ámbito del pensamiento. Carolina, estas manifestaciones cognitivas, como las hemos estado desarrollando, pueden dar paso a otras emociones como el miedo o la amenaza externa, eso es claro, pero ¿cómo podemos evitar un deterioro sostenido en el tiempo en las personas? Bueno, eso es algo importante de considerar. No es la idea como generar alarma, pero yo creo que muchas personas, incluso apartados de la pandemia, han tenido situaciones de estrés sostenido en el tiempo. Eso implica, como decíamos hace algún momento, también estar con una sensación hipervigilante frente al mundo y secretando una hormona que también, como todas las hormonas, neurotransmisores, son muy importantes en nuestro organismo, que es la hormona del estrés, que es el cortisol. El cortisol entonces nos pone en una avanzada para defendernos, para estar preparados para responder. Pero como somos organismos con límites, esa hormona tiene que tener también un tiempo como de descanso y que puedan entrar otros neurotransmisores y otra capacidad hormonal también, otra función hormonal para restablecer equilibrios que son importantes en el organismo. Si el estrés es sostenido, estamos siempre en un estado de alerta y eso puede confundir la capacidad de información que tenemos que integrar. Pero si ya empieza a ser molesto, está interfiriendo con mis actividades habituales y además me deja en una sensación de poco confort, la idea es que podamos mirar de qué manera soltamos ese estrés. Y yo creo que ahí cada uno y cada una sabe qué es lo que le puede ayudar. Hay que buscar factores protectores. Cada uno de nosotros sabe lo que le gusta hacer,
sabe dónde se pone el corazón saltando también en una actividad, dónde aparece disfrute. Hay personas a las que les gusta cocinar, otras personas que les gusta hacer videollamadas, personas a las que les gusta escuchar música, las que les gusta bailar, tienen su artista favorito, niños a los que les gusta un juguete determinado. Es decir, hay distintas situaciones en que yo puedo entonces aumentar esta sensación de bienestar y reducir esta hormona del cortisol, y así entonces prepararme para un estado basal que permita seguir respondiendo a las exigencias. Por último, Carolina, preguntarte sobre el tema de la sobreinformación en los medios de comunicación y también el aislamiento social que está aumentando por el número de comunas en cuarentena que también van en alza. ¿Esto puede alterar aún más la sensación interna de crisis en las propias personas? En las situaciones de crisis naturales, de eventos naturales, catástrofes naturales, crisis sanitaria como la que estamos viviendo hoy, es importante manejar información. La desinformación genera mayor angustia y nos puede provocar también exponernos a situaciones de riesgo. Así que la información es muy importante. Ahora bien, hablamos de sobreinformación cuando estamos recibiendo una gran cantidad de mensajes que no somos capaces de procesar o de contrastar también con otras fuentes que son importantes de hacer. La desinformación, la sobreinformación o la información que tiene contenido más alarmista, que se centra solo en este contenido alarmista, es algo de lo que debemos preocuparnos. Si nosotros estamos escuchando determinada información y al integrarla se va alojando en nosotros esta sensación de que no podemos hacer nada frente a la situación que estamos viviendo, es un indicador al que hay que ponerle atención. La información a nosotros nos debe permitir tomar conductas que sean cuidadosas, que sean protectoras, pero si al contrario yo quedo en una situación de exposición absoluta con la información que recibo, es bueno que consideremos que tenemos que cambiarnos de medio, que tenemos que buscar otras fuentes también para poder contrastar y que también tenemos la posibilidad de conversar con otras personas que a lo mejor manejan información o la forma en que manejan la información no es tan alarmista, es decir, que nos puede dar tranquilidad. Necesitamos tener tranquilidad, conocimiento y tranquilidad para la seguridad. Así que este es un llamado para que nos mantengamos informados, pero que también juguemos a entregar información con los niños, tomando en cuenta la etapa de desarrollo que están viviendo, sus intereses, si están con más o menos ganas de hacer preguntas, etc. Agradecemos la opinión experta de Carolina Gaete, psicóloga del Departamento de Protección de Derechos de la Fundación Integra, por participar con nosotros en nuestro cuarto capítulo de Integra Te Acompaña. Muchas gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que algo de lo que hayamos conversado permita también ilustrar lo que puede estar ocurriendo al interior de la familia y con nosotros también. Y quizás no tengo dudas de que van a haber mejores ideas también al interior de la familia para enfrentar ciertas situaciones de estrés y esta preocupación de la que hoy día hablábamos, que era estas dificultades en el área del pensamiento. Chao, que esté muy bien, igual para ti. Les recordamos a todos ustedes que si necesitan orientación psicológica pueden contactarse con el Fono Infancia llamando gratis al teléfono 800-200-818, lo repito, 800-200-818 o vía chat que está disponible en www.fonoinfancia.cl. Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Los invito a seguir informándose con su radioemisora y también en las diferentes plataformas digitales de la Fundación Integra. Soy el periodista Alonso Farías y esto fue el cuarto capítulo de Integra Te Acompaña. Que estén muy bien.